Buenos días, amiguitos, amiguitas del canal de Mistelita Chocolatería, bienvenidos. El día de hoy les tengo preparado un bomboncito de autor, una creación súper linda. Es de este de acá, se llama Daddy's Little Monster, ya que está inspirado en la Harley Quinn. Como ustedes verán, este es un bombón un poquito que emula a un cupcake. Es un poco divertido, tiene variedad de texturas, de sabores y de colores, así divertido como es Harley Quinn. Entonces, se trata de hacer una coquilla de chocolate con leche, dada la vuelta, y dentro ponerle un praliné de maní. Muy riquísimo, muy bueno, y decorarle con una rosetitas de ganache de chocolate blanco en colores rojo y azul, con un extracto de clavo de olor, macerada la crema de leche en clavo de olor. Entonces, amigos, vamos con la preparación. Espero sea de su agrado y se suscriban a nuestro canal, nos den sus like y que compartan el contenido para que más gente se siga enterando de cómo se hacen unos exquisitos bombones. Bien, amigos, entonces vamos a empezar a realizar nuestro bombón de autor, que se llama Daddy's Little Monster y inspirado por Harley Quinn. ¿Por qué razón se llama un bombón de autor? Porque este bombón es único, es inspirado en cualquier tema que a nosotros nos apasione o incluso para un cliente que nos pida. No tiene repeticiones, es realizado para esta ocasión y nada más, y es por nuestros clientes, queridos amigos. Entonces, para este bomboncito vamos a utilizar, como habíamos dicho, nuestra coquilla de chocolate con leche. Esta coquillita es un poco más grandecita de un bombón, porque hay otro tipo de coquillas que son más pequeñitas, pero esta es un poco más grandecita. Vamos a utilizar ya la coquilla de chocolate con leche. Vamos a utilizar nuestro praliné de maní, que lo hicimos en un videito anterior y que está súper bueno, buenísimo. Vamos a utilizar nuestro ganache de chocolate blanco. Este lo hemos hecho con pintura azul y con una crema de leche macerada con clavo de olor. Y nuestro ganache de igual chocolate blanco con una crema de leche macerada con una especie de canelita. Vamos a necesitar boquillas para el ganache, para decorar nuestro bombón, de este tipo de boquilla de roseta. También una boquilla redondita y otra boquillita de cruz más pequeñita. Bueno, entonces y vamos a necesitar una balanza digital. Entonces empezamos tomando nuestro praliné de maní, amasándole, y vamos a colocar una bolita dentro de las coquillas que no pese más de 9 gramos. Veamos, 9 gramos exactos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes utilizan más gramaje en esta coquillita, lo que va a pasar es que el praliné va a rebasar la coquilla y le va a faltar que sea más estético. Entonces, así ustedes pueden ver, empezamos con nuestro bombón de autor. Continuamos. Y veamos qué peso. 8 gramitos. Nos falta 1 gramito. En cambio, si le ponen menos peso, va a deslucir un poco. Tal vez el cliente se puede quejar. Hay clientes que son súper minuciosos y pesan los bombones que les entregamos. Entonces, puede quejarse de que no le estamos dando el gramaje adecuado que le ofrecimos. Pero por lo general, nuestros clientes, cuando ya nos conocen, aprecian mucho nuestro producto y saben la calidad que le entregamos. La calidad, la imagen, todo es importante. 8 gramos, nos falta 1 gramito. Un poquito más. Incluso cuando un cliente nos contrata para un evento, es súper importante mantener la misma imagen, la misma calidad exactamente
en todas nuestras creaciones, en todo el producto que le entreguemos de manera estándar. Y es más, si a un cliente le gustó nuestro producto, le encantó, le fascinó, nos vuelve a buscar para otro evento, nosotros tenemos que esforzarnos por entregarle la misma calidad a la que le acostumbramos, porque esa es todo lo que podemos decir de nosotros a nuestro cliente, que nuestro cliente siempre confíe, 9 gramos, en que no le vamos a fallar. Entonces 9 gramitos y aquí está. Se ven preciosos, ¿no es cierto? Ok, continuemos con el decorado. Bien amigos, algo importante que debo mencionarles es que para decorar con una ganache, nuestra ganache no puede estar a menos de 26-27 grados. ¿Por qué hacemos esto? Como ustedes conocen, el chocolate es arte y ciencia. No podemos desvincular el arte, el sabor de la ciencia, porque el chocolate reacciona de una o de otra manera con los grados de temperatura. Esa es la razón de que tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura cuando manejamos chocolate. Empezamos haciendo unos 2 cachitos en cada bomboncito. Digamos que son los cachitos de la jarra. Le dejamos así para que al otro lado vaya el ganache de color azul. Cambiémosle de boquilla. Ahora coloquemos la boquilla redondita, más llenita, destellita. Miren amigos, es un cupcake en miniatura, pero es un bombón riquísimo. Y revisamos lo propio con el ganache, el otro ganache, ¿no? Okay. Entonces vamos por estos otros cachitos de la jarra. Aún así ha estado un poquito duro el ganache. Así va quedando nuestro bombón. Vamos a cambiar de boquilla. Todo depende de nuestro gusto. De las ganas y el amor que le pongamos. Y tenemos variedad. No se me despega el ganache. Ya está. Vamos acá, pongámosle unas pequeñas pintitas rojas. Así
como son los cupcakes. Tengo unos vecinos que tienen unos perritos que son muy deliciosos. Ahí están. Ahora vamos a hacer los mezcladitos. Por aquí estamos con nuestra mezcla de ganache rojo y azul, ¿sí? En canelita y clavo. Bien. Entonces vamos a utilizar esta coquillita de rosa. Y vamos a ver qué tal nos salen nuestros pancakes, bombones de especialidad. Nuestros, ¿cómo le dirían ustedes? Pop bonbon pops. Pero esta mezcla es buenísima y lindísima. Van a quedar cool con sus invitados. ¿Y qué les parece si aprendemos a maridar este tipo de riquísimos postres? Tal vez con un cafecito o con un vinito rojo, tal vez con, ¿qué sería? Un cafecito de especialidad, desde luego. Un vinito rojo, vino blanco también puede quedar muy bien. O simplemente lo acompañamos con un vaso de leche. Buenísimo. Le damos un poquito la vuelta para que empiece el color en otro lado. Vamos a empezar por acá con el azul. Todo depende de gusto. ¿Qué les parece? Y vamos a darnos el lujo de hacer dos tipos de bombones. Para los más pequeñitos, este es el tamaño normal de un bombón. Un bombón normalmente, si cerramos la coquilla, es un bombón de 10 gramos. Pero este bombón pequeñito creo que pasa de los 15 gramos. Ya les vamos a pesar. Acá tenemos nuestra balanza. Vamos a pesarle cada uno. Un bomboncito de autor a veces puede llegar hasta los 30 gramos, porque prácticamente ya es un pequeño postre. Ahí está nuestra balanza en cero. Veamos este de acá, ¿cuánto pesa? 13 gramos, un pequeñito, el más pequeñito. Veamos este, 16 gramos, 15, 16 gramos. Es un bomboncito, es un cupcake miniatura, bombón de autor. Veamos este cuánto pesa, 22 gramos. Y este, 22 gramos. Entonces, amigos, es como esta riquísima combinación es como para lucirse.
con sus invitados. No se olviden que tenemos chocolate con leche, praliné de maní con un poquito de sal, perfectamente en combinación, súper buenísima. Y por acá un ganache de chocolate blanco, cuya cremita fue macerado con canela y con clavo de olor azul. Imagínense esa explosión de sabores en la boca de nuestros queridos o de nosotros mismos, ¿por qué no? Para darnos un gustito. La vida, amigos, no es solamente de trabajo, estrés. No, la vida también hay que disfrutarla. Y estos tal vez pueden ser unos medios, unos canales para relajarnos un poquito y darnos un gustito. Gracias, amigos. Bye bye. Hasta la próxima.